tradicional. Y recuerden que el día lunes tienen la evaluación. Día martes es la exposición. Entonces, para lo que es la exposición, quiero dar algunas indicaciones. Pues en primer lugar, son 10 grupos y tenemos 2 horas de clase. No sé si de pronto luego del día martes tienen ustedes clases luego de electromagnetismo. ¿Tienen clases? Sistemas lineales. Ya. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, por favor. Van a ir ingresando grupos de 4 estudiantes. Es decir, el primer grupo ingresa a las 2 de la tarde. Por lo tanto, deben estar antes, ¿no? Unos 2 o 3, 5 minutos antes de las 2. Ingresan solamente los 4 integrantes del primer grupo. Y tienen 10 minutos para exponer. En estos 10 minutos deben estar prendidas las cámaras de los 4 estudiantes que van a realizar las exposiciones. Termina los 10 minutos, salen ustedes e ingresa el segundo grupo, que sería el número 2. Los integrantes del grupo número 2, de igual manera ingresan, yo les hago ingresar. Si no está uno presente, no ingresa. ¿Sí? Por decir, a las 14:30 le toca tal vez al tercer grupo, y de ese grupo solo están en ese momento 2 personas, solo los 2 ingresan y los 2 tendrían 0 en la exposición. Por lo tanto, deben estar atentos y también deben estar todos presentes al inicio. De igual manera, ingresa el grupo, prende la cámara, lo prenden los estudiantes, las 4 cámaras, realizan su exposición, tienen 10 minutos para exponer. Recuerden que es exposición de su trabajo. Muchas veces van y exponen cosas del software, se pasan solo exponiendo del software, que es nomás lo que hace, que tiene, cómo hicieron el trabajo, pero del trabajo en sí no exponen nada. Les van a hacer exclusivamente los 10 minutos que cada uno tiene 2 o 4 o 5 minutos, como ustedes se hayan distribuido, de tal manera que realicen la exposición de su trabajo, lo más concreto posible. De esa manera, concluiremos con los 10 grupos de trabajo en las 2 horas que están destinadas para el efecto. ¿Preguntas, dudas o inquietudes acerca de estas indicaciones? Ya. Entonces parece que todo está claro. Entonces, una vez que si ya todo está claro, recuerden entonces que van a estar los integrantes de los grupos prendidas las cámaras. No sé, me parece que todos tienen cámaras, según yo les veo. El momento que ingresan, todos tienen micrófono y cámara. ¿Quién de ustedes no tiene cámara? Veo que todos tienen cámara. Pues por lo tanto, el día de exposición o el día del examen que tienen que prender las cámaras, no me van a decir, ¿sabe que no funciona mi cámara? Pues, entonces vamos a continuar con la resolución del ejercicio que estaba planteado el día martes. ¿Sí? Este era el ejercicio y habíamos ya obtenido la constante de fase en el medio de transmisión 1, el coeficiente de reflexión y también el coeficiente de transmisión que lo habíamos, estos 2 valores ya estaban obtenidos. Faltaba lo que es el campo eléctrico reflejado y aquí le pusimos también calcular el SWR, la relación de onda estacionaria. Vamos a continuar en la resolución del problema. Aquí teníamos el ejercicio.
calculamos era beta en el medio de transmisión 1, coeficiente de reflexión, transmisión y campo eléctrico reflejado más del SWR. Habíamos llegado a calcular lo que es el beta, que nos salía que es 1/3 de radianes sobre metro. El coeficiente de reflexión obtuvimos que era menos 0.2. El coeficiente de transmisión era igual a 0, a T igual a 0.8, y vamos a continuar con el campo eléctrico reflejado y el SWR para el medio de transmisión 1. Vamos a calcular, ¿no? Campo eléctrico reflejado del campo eléctrico reflejado, vamos a ponerle aquí, es igual al eléctrico, el módulo del campo eléctrico reflejado coseno de 10 a la T, y aquí teníamos que es más. Pues de esa manera es el campo eléctrico reflejado. Estamos en el material 1. Se había obtenido ya el valor de beta que lo calculamos. Esto es igual a 1/3. Y las unidades eran radianes sobre metro. Debemos calcular entonces, para que quede completamente definido, nos faltaría calcular el módulo del coeficiente el módulo del campo eléctrico reflejado. Pero para eso sabemos que R, o el módulo del coeficiente de reflexión, relaciona el módulo del campo eléctrico reflejado sobre el módulo del campo eléctrico incidente. De tal manera que el campo eléctrico reflejado, pero acá es incidente, ¿no? Campo eléctrico incidente. De tal manera que el campo eléctrico reflejado, el módulo de este campo, es igual a R que multiplica al módulo o la amplitud del campo eléctrico incidente. Nos regresamos y fíjese, aquí tenemos el módulo del campo eléctrico incidente es 24 y R es igual a menos 0.2. Quiere decir que el módulo del campo eléctrico reflejado es igual a menos 0.2, que multiplica 24, y recuerden que estos son voltios sobre metro, ¿no? El módulo. De tal manera que el campo eléctrico reflejado es igual a, multiplicamos el menos 0.2 por 24. Esto es igual a menos 4.8.
Con eso calculamos ya el campo eléctrico reflejado. Y esto es menos 4.8. Y beta es 1/3. Pues de esa manera tenemos el campo eléctrico reflejado. Pues adicional le habíamos puesto nosotros. Y vamos a calcular el SWR. Vamos a calcular el SWR. Esto es igual 1 más el módulo. Vamos a buscar uno que para poner el módulo. El módulo de R sobre 1 menos el módulo de R. Esa es la fórmula para calcular el SWR. De tal manera que la relación de ondas estacionarias para este ejercicio es igual 1 más el módulo del SWR, que es 0.2, y sobre 1 menos el módulo, 1 menos 0.2. ¿Cuánto es, por favor? Si ustedes me lo realizan y me dicen el módulo del SWR. 1.5, Inge. 1.5, 100 unidades, ¿no? Este es el SWR. O la relación de ondas estacionarias que tenemos, ¿no? Con eso hemos concluido todo lo que debíamos calcular en el medio de transmisión 1. Hemos calculado beta, el coeficiente de reflexión, coeficiente de transmisión, y el campo eléctrico reflejado y el SWR. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? O si no, vamos a proceder a calcular en el medio de transmisión 2 lo que es el campo eléctrico transmitido y también el campo eléctrico y magnético transmitido y la densidad de potencia en ese medio de transmisión. ¿Ninguna duda? ¿Todo está claro? Sí, Inge. Sí, Inge. Entonces vamos a calcular en el medio de transmisión 2. Necesitamos el campo eléctrico transmitido. Vamos material 2, para no escribir tanto. En el medio 2 o en el material 2. En transmisión 2 o en el material 2. Calculamos el campo eléctrico transmitido. Campo eléctrico. Campo eléctrico. Ponle aquí el campo eléctrico transmitido. Es igual al campo eléctrico el campo eléctrico transmitido
Esto es menos. Aquí tenemos que calcular el beta del medio de transmisión 2. El campo eléctrico transmitido. Necesitamos ahora calcular el módulo del campo eléctrico transmitido. Vamos a calcular el módulo. De la misma manera vamos a colocar este, voy a copiar esto de aquí. Ya habíamos puesto que el coeficiente de transmisión era igual al campo eléctrico transmitido sobre el campo eléctrico incidente. Por lo tanto, el campo eléctrico transmitido va a ser igual al coeficiente de transmisión por el campo magnético o el módulo o amplitud del campo eléctrico incidente. El campo magnético, el campo eléctrico, perdón, incidente, el módulo es 24 y el módulo o el campo, el coeficiente de transmisión es 0.8. Entonces vamos a colocarle, este es 0.8 y le multiplicamos por 24, que es el campo eléctrico. ¿Cuánto es, por favor? $19.2. Ya, 19.2. Vamos a colocarle, ¿no? 9.2. Y nos falta determinar el beta 2. Es para beta 2. Para la constante de propagación en el medio 2 es igual a la frecuencia angular, que sigue siendo la misma, pero sobre la velocidad 2, ¿no? La velocidad de propagación 2. A ver, 2. Pues fijémonos, tengo la permitividad relativa que nos dieron de dato, que era 2.25. Vamos a trabajar con la fórmula. Ya tenemos W, que es 10 a la 8 radianes sobre segundo, y debemos calcular la velocidad. O determinó trabajar con esta ecuación. Beta es igual W, la raíz de mu sub 2 por epsilon 2. Vamos a trabajar y obtener el valor de beta. Beta 2 es igual a W por la raíz de... Vamos a colocarle mu sub 2, que es del material 2. Estamos trabajando en material 2. Y por la permitividad también del material 2. De esta manera. ¿Ya? El mu relativo que estaba en el ejercicio, el mu relativo era igual a 1. Por lo tanto, el mu sub 2 es igual a mu sub 0. Y la permitividad relativa, fíjense que estaba aquí. Eso es lo que hoy vamos a
Vamos a copiar entonces esta ecuación, que es la del material 2, ¿no? Entonces, para el material 2 tenemos de esta manera, y también que el mu sub 2, bueno, aquí trabajémosle mejor antes de, vamos de una vez, le vamos a poner de esta manera. La permitividad 2 de este material es igual a la permitividad relativa. La permitividad relativa es 2.25. 2.25 por la permitividad del vacío, que es de epsilon 0. Y también la permeabilidad 2 de este material es igual a la permeabilidad del vacío por ser igual a 1, ¿no? La permeabilidad relativa. Entonces, reemplazando estos valores dentro de esta ecuación para calcular beta 2. Tendríamos que W, ya sabemos que eso es 10 por 10 a la 8, a ver, sí, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia angular, ¿no? 10 a la 8, vamos a copiarle mejor. De acá de dato, esta es la frecuencia angular, entonces este es 10 a la 8. Es exponente. Es a la 8 radianes por segundo. Y le ponemos el mu sub 0. El mu sub 2 es igual a mu sub 0. Mu sub 2 es igual a 2.25 por epsilon 0. Fíjense, yo puedo sacar, voy a ponerle aparte solamente la raíz de 2.25. Poner de la siguiente manera, ¿no? Para no hacer muchos cálculos aquí, vamos a ponerle. Entonces, beta 2 va a ser igual 10 a la 8, que es la frecuencia angular. Recuerden que esto es radianes sobre metro. ¿Qué multiplica? Va a ponerle aquí la raíz de 2.25. Y aparte voy a poner también la raíz de mu sub 0 y epsilon 0. Vamos a poner mu sub 0. Y epsilon 0. Pero aquí vamos a poner 1 sobre la raíz de mu sub 0 epsilon 0. Esa es la velocidad de la luz. Fíjense, la velocidad de la luz es, vamos a ponerle aquí, C, que es la velocidad de la luz. Esto es igual
1 sobre la raíz sobre la raíz de mu sub 0 epsilon 0. Si despejamos ya aquí mu sub 0 y la raíz de mu sub 0 epsilon 0 va a ser 1 sobre c. Entonces la beta 2 ya podemos calcular, ¿no? Beta 2. Aplicándole esa fórmula beta 2 va a ser igual. (10 a la 8) es la frecuencia angular por la raíz de 2.25 y dividido para la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. Y como resultado tenemos las unidades radianes sobre metro, ¿no? Igual que en el caso de acá que hicimos, fíjense, es radianes sobre metro. Las unidades. Calculemos el valor de beta 2. Calculen, por favor, y me dicen cuánto es. 0,5 Inge. 0,5. O un medio, pónganle para dejarle con un medio. ¿Es quieren un medio? O 0,5. Radianes sobre metro. Con eso ya podemos determinar lo que estábamos queriendo calcular, que era el campo eléctrico transmitido. El campo eléctrico transmitido es igual al módulo del campo eléctrico transmitido, que es 19.2 por el coseno de 10 a la t, y en vez de beta 2 le ponemos el 1 medio. Z. ¿Correcto? A ver. Fíjese, ya tenemos de esa manera. Ya. ¿Qué más nos pedían calcular? El campo eléctrico transmitido, el campo magnético transmitido. El campo magnético transmitido, tenemos que el módulo vamos a ponerle aquí el módulo del campo magnético transmitido. Esto es igual a el módulo del campo eléctrico transmitido sobre la impedancia del medio o del material 2. Colocamos entonces el módulo del campo eléctrico transmitido, ¿no? Campo magnético transmitido, perdón. Igual.
El módulo del campo eléctrico transmitido, módulo es, ya calculamos 19.2. Y abajo tenemos la impedancia del material 2. Fíjese en la impedancia, ya calculamos de la impedancia del material 2. ¿Cuánto era la impedancia del material 2? Era 120 pi sobre la raíz de 2.25. Aquí. 120 pi. Sobre la raíz le puedo poner arriba entonces. Ponele aquí por la raíz de 2.25, que ya sabemos que es 1.5, ¿no? Y las unidades que me va a salir aquí es amperio sobre metro. Pues calculen la magnitud del campo eléctrico, el campo magnético transmitido, perdón. Cero punto 0.08. 0.08. Deme con 3 decimales. Es 0.0764. Ya, 76. Ya, bueno, pongámosle ahí. Amperios metros, ¿no? Pongámosle ahí, amperios sobre metro. Correcto. Y el campo magnético, pues vamos a ponerle aquí. Campo magnético transmitido va a ser igual. Colocamos aquí el módulo. Pero ¿cuál es el unitario? El campo magnético. No es Y, sino que aquí es Z. Entonces, este menos se obtiene es por el producto cruz que se realiza el momento que recuerden que habíamos cuando estábamos viendo lo que son las amplitudes. Hemos puesto que el campo magnético es igual al producto cruz entre la descomposición del campo magnético, producto cruz con el campo eléctrico. Pues aquí tenemos que el campo eléctrico está en Y. Si el campo eléctrico está en Y, la constante de propagación va a estar en X. Y esa es la razón por la cual aquí, lo que debemos ponerle es, nos sale en unitario en Z y negativo. Pero unitario en X, porque la propagación es en Z, ¿no? La propagación es en Z. ¿Por qué razón es en Z? Fíjense, aquí estamos nosotros teniendo Z y en todos tenemos Z. Entonces, la propagación es en Z. Al realizar el producto cruz, el campo magnético debe estar en X. Ya hemos visto, ¿no? Pues que son ondas transversales electromagnéticas y el campo eléctrico está en y la propagación en Z, necesariamente el campo magnético debe estar en X. Y la unidad son amperios sobre metro, ¿no?
amperios sobre metro. ¿Qué más nos falta calcular? La densidad de potencia promedio. La densidad de potencia promedio. Eso es lo que nos falta calcular. Pues vamos a calcular la densidad de potencia promedio. La densidad de potencia como vector, pongámosle. Podemos ponerle como vector, o si ustedes quieren podemos ponerle como módulo, ¿sí? Como vector. Si le ponemos como vector, el vector de Poynting, esto es igual al producto cruz entre el del campo eléctrico producto cruz con el campo magnético, ¿no? Como son reales, no le ponemos el conjugado. O podemos trabajar también en módulos y decir que la densidad de potencia es igual al módulo del campo eléctrico por el módulo del campo magnético por el coseno del ángulo que forma. Es la densidad de potencia. Y como nos pide la densidad de potencia promedio, todo esto y aquí, si nos falta este y aquí, multiplicarle por un medio, que es la densidad de potencia promedio. Calculemos. Vamos a ponerle la densidad de potencia como vector. Esto es igual. Veamos si le podemos colocar algo que nos ayude como determinante. A ver si puedo. No. Entonces vamos a tener que poner este de aquí mismo. Solo porque es como determinante, ¿no? Para que nos ayuden en esto de aquí. Aquí colocamos unitario en X. Producto cruz, ¿no? Vamos a poner el primer unitario. Este es en X. Le colocamos el unitario en Y. Una señal en función de la... Aquí lo estamos haciendo, nos demoramos es porque estamos realizando con este software, ¿no? Y le ponemos las componentes de los campos eléctricos. Primero la componente del campo eléctrico. El campo eléctrico, ¿componente en qué tenía? En X, en Y o en Z, el transmitido, ¿no? Son los que yo le acá. Pues, regresémonos
En Y no era Tenemos las El tablitas. campo eléctrico transmitido es en Y, fíjese, 1, en 2, Y el campo 3. magnético es en X. Descend- Vamos a colocarle, ¿no? Tenemos 0 en X, Este circuito funcionando en si es Tanto lo que es suma, resta y multiplicación. En este caso. jueves de 8 a 2. Quedamos de esa forma. en Y tenemos campo, la, Z y Q3. Perfecto. el Si valor del campo sería como magnético B en más Y es 19.2, campo eléctrico, perdón, es 19.2. inicio. Si está en 0,1, le ponen 0, va al inicio. Esta flecha, miren, Y en Notamos. Z es 0. ya está analizado. Eje as La poderosa componente del campo llamada. magnético El día de hoy es menos, a este. y en Z era menos La salida. 0.0, ¿Cuándo se me activa la dictan, ¿no? salida? Pregunta eso, pregunta 0.0. ustedes, ¿cuándo se activó la salida? 754. 0.0754. Era 64 en G. Lo 64 tiene que ser era. ley en BC. Sí, Ya, 64. Entonces déjenme corregir. Entonces, vamos acá más espacios, nada más. Así de sencillito. También podemos hacerlo con... Hasta que ustedes Para pongan que una me dé- entrada. Si ponen un 1, va a volverse al B, o si ponen un 0, va a volverse Que me dé espacio para ponerle. prácticamente la máquina de Moore es como que se queda parada en ese estado hasta que ustedes le manden más información. En cambio, la de Mili no, cumplió la información y realizó su actividad. Hay ventajas y desventajas. En realidad no quiero decir que con esto de la de Moore tiene desventajas, no, al contrario, mejor tiene ventajas o cero en prácticamente Y. se podría decir que tienen características que se necesitan. ¿Qué tal, por ejemplo, que nosotros Y también una es vez que 0 en detectó la Z. secuencia, yo quiero que quede ahí en ese estado hasta hacer algunas actividades? Está muy bien Entonces, aquí diseñarlo. nos va a faltar un poquito más de puedo espacio. hacerlo con Mili, porque el Mili solo detectó la secuencia, aprendió ese momento para que puedan comprender. Estuve acá, en el... Luego se implementaron las funciones, la diferencia entre la máquina... Estoy en A, y similar a lo anterior. Si ingresa Y nos cero, falta es aquí decir, al quedando inicio ahí el mismo, medio, ¿no? y la salida va Que es de del cero. No se campo olviden que la eléctrico. salida depende solo del estado La interno, densidad de por eso potencia está aquí promedio. dentro del estadito. Si ingresa un 1, pasa al Y las B. unidades, Notarán que si cuando estos son ingrese voltios mi sobre frecuencia, metro, ahí es que yo y grabo de y acá me es cambio de amperios estado. sobre metro, Pasa al B y mi salida sigue siendo tendríamos 0. voltio por amperio, ¿qué me da Ingresa como otro unidad? 1, pasa al C y mi salida sigue siendo 0, porque recién yo he detectado un 1 y otro 1. Luego, Como unidades les digo, cero, vamos es a decir, tener yo, a propósito, luego la secuencia que necesito, ¿no? estos Ingreso un voltios 0, sobre ahí sí me va a un estado voltios D sobre metro. y ahí me va a activar la Y salida. le porque ya multiplicamos estoy. por las unidades del campo magnético, que son amperios sobre metro. ¿Cuánto vale S? A ver, hagámosle, ¿no? S vamos a ponerle la densidad de potencia. Como digo, podemos ponerle como vector o como escalar. En algunos casos le ponen como escalar nada más, ¿no? Pero vamos a ponérsele como vector. La densidad de potencia es igual a 1 medio que multiplica en X 0 la positiva y 0 la negativa. En Y 0 la positiva y 0 la negativa. En Y, fíjense en Y, 0 la positiva y 0 la negativa. En Z, 0 la positiva y tenemos la negativa. Tendríamos el menos y por el menos 0.764. Y esto multiplicado por 19.2. ¿Y qué unidades? Voltios por metro, voltios por amperio, ¿cuánto me da? ¿O qué unidad me da? ¿Cuánto? Vatios. Vatios. Vatios.
vatios sobre metro cuadrado, que son las unidades de la densidad de potencia. Entonces calculemos el valor. Déjenme corregirle 0.764, me dicen, ¿no? Sí, 764. ¿Cuánta es la densidad de potencia? Perdón, si estamos como vector, ¿no? Como vector, déjeme ponerle como vector este de aquí, me falta. Ponerle como vector. Poner el unitario. Es unitario en Z, fíjese, ¿no? Z. Unitario en Z. ¿Cuánto es la densidad de potencia? 0,73. Sí, déjeme ponerle el unitario, nada más. Me falta ponerle el... Z. ¿Y a cuánto me dijo? 73. 0.73. Sí. Ya. O simplemente, si les piden, en algunos libros les pueden sacar que la densidad de potencia es igual a S, es igual a 0.733 vatios sobre metro. Vatios sobre metro cuadrado. Ya. Está resuelto el problema. ¿Alguna duda o inquietud, por favor? De este problema, que prácticamente aquí hemos utilizado casi la mayor parte de la materia que estamos estudiando, ¿no? Fíjense, aquí hemos visto permitividades relativas, hemos calculado velocidades, los coeficientes, transmisión, reflexión, impedancias, cómo calcular las impedancias del medio de transmisión. Hemos calculado el SWR, campo eléctricos transmitido, reflejado, incidente y la densidad de potencia. Prácticamente casi todo lo que hemos estudiado, ¿no? En este parcial. ¿Dudas, inquietudes de este problema? No, Inge. Pues vamos a descansar, son las 16:56. Descansemos unos 5 minutos y regresamos para resolver el siguiente problema.
Sí. Espero que ya hayan llegado todos, por favor. ¿Están todos? Sí, Inge. Ya. Entonces vamos a bueno, ya el día de hoy les subo todas las diapositivas para que ustedes estudien. Les voy a subir el día de hoy. Termino clases y y están ya en aula virtual para que estén listos para que estudien para la prueba del próximo día lunes, ¿no? Vamos a ver sobre el siguiente problema. Ahí tienen. Dice, una onda electromagnética incide desde el aire sobre una superficie de agua que tiene una constante dieléctrica de 80. A. Determine el ángulo de Brewster para polarización paralela y el ángulo de transmisión. Recuerden que en polarización paralela existe el ángulo de Brewster y polarización perpendicular, en cambio, existe el ángulo crítico. Son dos cosas que ustedes deben tener presente, ¿no? B. Si la onda tiene polarización perpendicular e incide desde el aire a la superficie del agua con un ángulo de incidencia igual al ángulo de Brewster, determine los coeficientes de reflexión y transmisión. Pues por favor copien y cuando ya tengan listo me avisan para proceder a resolver el problema.
que acaben de copiar me avisan, por favor. Ya, Inge. Ya. Vamos a resolver el ejercicio, ¿no? Pues, tenemos onda electromagnética que incide sobre el aire con una superficie, agua. Pues, ya. Vamos a colocarlos a resolver el problema. Vamos a poner un nuevo. Ya. Y aquí sí coloquemos los datos. Entonces, medio de transmisión 1 es el aire, porque dice que incide desde el aire. El aire. Y medio de transmisión 2, agua. Tenemos los datos. También de este medio de transmisión 2 tenemos la constante dieléctrica o la permitividad relativa. Esto es igual a 80. Pues primero debemos calcular A, dice, ¿no? El ángulo de Brewster una W ángulo de Brewster y B, esto para polarización. Recuerden que el ángulo de Brewster es para polarización. Bueno, entonces pongámosle así mejor. Vamos a darle aquí este. Y le voy a poner de la siguiente manera. Polarización paralela. Para polarización paralela calculamos el ángulo de Brewster. El ángulo de Brewster, ¿no? Vamos a... Ese es para polarización paralela. Y para polarización perpendicular. Deben calcular el coeficiente de reflexión, el coeficiente de transmisión, pero aquí nos dan un dato, ¿no? Si si aquí ocurre que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de Brewster, ¿no? Esos son los datos del problema. ¿Qué más nos pedían? Perdón, algo más nos pedían en el literal A. Déjenme ver. Y el ángulo de transmisión también nos piden, ¿no? Ángulo de transmisión en la primera. El ángulo de transmisión, por favor. Acá me hace falta también el ángulo de transmisión. Pues aquí me falta el ángulo de transmisión para
que también es incógnita, ¿no? Ahí sí ya tenemos todo lo que necesitamos para resolver el problema. Pues, en primer lugar, deberíamos calcular el ángulo de Brewster, ¿no? Vamos a calcular el ángulo. Pues vamos a ponerle aquí la fórmula. El seno del ángulo de Brewster era igual a la raíz de la permitividad 2 sobre la suma de las permitividades, permitividad 2 más permitividad 1. Esta es la fórmula para calcular el ángulo de Brewster, ¿no? Ya. Tenemos la permitividad relativa. Nuevamente, si nos fijamos, vamos a copiar este de aquí, ¿no? Esta es la permitividad relativa. Y le vamos a pegar aquí. Entonces la permitividad 2, vamos a ponerle de esta manera. Es igual a la permitividad relativa por la permitividad del aire o del vacío. Y la permitividad 1 nos está indicando que en el material 1 es el aire. Por lo tanto, la permitividad del material 1 para este ejercicio es igual a la permitividad del aire. ¿Ya? Entonces, en esta fórmula vamos a reemplazar esos valores. En vez de permitividad 2, le ponemos la permitividad relativa por la permitividad del aire, ¿no? Aquí vamos a poner la permitividad relativa. Sobre la permitividad 2. Pues, nuevamente la permitividad 2 vamos a poner la permitividad relativa o la permitividad del aire o del vacío y sobre la permitividad del vacío y más la permitividad del vacío. Trabajamos en esta fórmula y podemos eliminar la permitividad del vacío. Fíjese, puedo borrar sacar de factor común la permitividad del vacío o del aire. Y resolver. Tendríamos entonces esta permitividad
La permitividad relativa era 80 sobre la permitividad relativa. 80 más 1 va a ser 81. Con estos valores ya se puede determinar el ángulo de Brewster, ¿no? Pues calculen el ángulo de Brewster, por favor. Para este valor. $0.99. El ángulo. Ah, perdón. El ángulo, por favor. 83. 83. 62. .62. Ya. Grados. Ya. Gracias. Entonces, este es el ángulo de Brewster. Entonces, se ha calculado el primer dato o la primera incógnita. También nos piden el ángulo de transmisión. Entonces, este es para el ángulo de Brewster, ¿no? Entonces, vamos al ángulo de transmisión. Para eso tenemos la ley de Snell para la transmisión, para la reflexión, que también se cumple aquí. Teníamos el seno, el ángulo de incidencia. Sobre el seno del ángulo de transmisión, ángulo de incidencia, sobre el seno del ángulo de transmisión, es igual a la raíz de mu sub 2 sobre por epsilon 2, ¿no? Y sobre la raíz de mu sub 1 y por epsilon 1, que es del primer material. Esa es la ley de Snell, ¿no? Que se cumple. Fíjense, ya he indicado que esto se cumple. Como me dicen aquí, se supone que la permitividad relativa, está aquí la permitividad relativa, perdón, la permeabilidad relativa es igual a 1 porque no me dan ningún dato, ¿no? Eso significa entonces que para el agua se cumple el mu sub 2, que es del agua, es igual a mu sub 1 y esto es igual a mu sub 0. Se cumple en el aire, en el agua, perdón, porque el agua tiene una permeabilidad. Si ustedes le revisan la permeabilidad relativa del agua es igual a 1. Entonces, eso significa que a esta ecuación que está en la parte superior voy a reescribir como la raíz de epsilon 2 o la permitividad 2, perdón, sobre la permitividad 1.
Y es más, el ángulo con el cual incide me está diciendo que es el ángulo de Brewster. Entonces aquí le voy a poner en ángulo de incidencia el ángulo de Brewster, ¿no? Eso me está indicando por eso para él a calcular el ángulo de incidencia, que es el ángulo de Brewster, que incide con el ángulo de Brewster, y luego el ángulo de transmisión. Con esto y aquí vamos a despejar el ángulo de transmisión, que es el que no conocemos. Voy a copiarle, perdón, mejor para que se me resulte mucho más fácil. Vamos a copiar. Entonces el ángulo de transmisión sube. Y tendríamos que esto es igual. Seno del ángulo de transmisión va a ser igual, ¿sí?, al ángulo de Brewster, al seno del ángulo de Brewster por la raíz de mu sub 1 sobre mu sub 2. Epsilon 1 sobre epsilon 2, perdón. Fíjese. ¿Por qué? Porque pasa esto, está dividiendo, pasa a multiplicar, y esto que está multiplicando pasa a dividir. Y para dividir tendríamos que, sería de esta manera. Pero también, fíjese, que podemos hacer lo siguiente. Ángulo de Brewster, sí, también podemos ya poner el valor, ¿no? Pero el ángulo de Brewster, fíjense en acá, que es igual. La raíz de, voy a poner también que el ángulo de Brewster, o si no, ustedes pueden ya calcularle directamente con los valores, ¿no? Epsilon 1 y epsilon 2. Pues este ángulo de Brewster, ya vamos, le voy a colocar para no hacer muchos cálculos. Este es igual a la permitividad 2 sobre la suma de las permitividades. Ya. Fíjese. Y si quieren le podemos colocar en una sola raíz, ¿no? Vamos a colocarle en una sola raíz. Voy a colocarle en una sola raíz. Vamos a hacer ya. Estoy aquí. Fíjese. Esto va a pasar a multiplicar y se va a eliminar la permitividad 2 con la permitividad 2. Y tendremos la permitividad 1 en la parte de arriba. ¿Ya? La permitividad 1 sobre la permitividad. ¿Qué más? Podemos seguir trabajando aquí. Y ahora colocar lo siguiente. En vez de la permitividad 1 es la permitividad del aire. Entonces vamos a poner la permitividad del aire. 0. También la permitividad 1 es la permitividad del aire. 0. La permitividad 2 es igual a la permitividad relativa, que multiplica a la permitividad del aire.
nuevamente podemos eliminar la permitividad del aire. Vamos a eliminar. Aquí sería 1 y le eliminamos acá, ¿no? Le eliminamos y aquí nos va a quedar 1. Y ya. ¿Cuánto valía la permitividad relativa? Valía 80. Es igual entonces a 1 sobre 81, que es la... Y con eso, por favor, ya pueden determinar el ángulo de transmisión. $6.38. Ya. Gracias. 6.38 grados. Pues ya tenemos todo lo relacionado con el primer literal, el ángulo de Brewster y también el ángulo de transmisión. Ahora nos dice con estos mismos datos si el ángulo de incidencia es igual al ángulo de Brewster, el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión para polarización perpendicular. Aquí teníamos esta, ¿se acuerdan que esta es la polarización perpendicular? Y aquí ya teníamos, ¿sí? No, bueno, esto es coincide en forma perpendicular, ¿no? Entonces vamos a colocar los, ¿no? Para polarización perpendicular necesitamos los índices, ¿no? Voy a colocar polarización perpendicular. Perpendicular y oblicua, ¿no? Porque no está incidiendo en forma paralela, sino que está incidiendo en forma oblicua. Entonces, la polarización perpendicular y tenemos esta de aquí. El ángulo de incidente es igual al ángulo de Brewster y también tenemos ya el ángulo de transmisión que está en el punto de acá. Entonces debemos colocar solamente lo que son las fórmulas de los coeficientes de reflexión y el coeficiente de transmisión, ¿sí? Entonces, el de reflexión es igual, conmigo ya les voy a subir esa información, a la impedancia del medio 2 por el coseno del ángulo de incidencia. Y menos la impedancia 1 por el coseno del ángulo de transmisión. Y esto tenemos sobre la suma de los, sobre la suma de la impedancia 2 coseno del ángulo de incidencia y más la impedancia 1 por el coseno del ángulo de transmisión. Este es el coeficiente de reflexión. Tenemos la impedancia 2. Es
Sí, la impedancia 1 sí tenemos. La impedancia 1 es 120 pi. Recuerden que eso es en el aire, 120 pi. Y tendríamos que calcular la impedancia del material 2. Y para eso vamos a recordar las fórmulas que ya hemos visto, ¿no? Entonces vamos a poner la impedancia del material 1. Como es el aire, 120 pi. Eso ya varias veces habíamos reducido. Y bueno, sabemos que es ohmios, ¿no? Es la impedancia del material 1. La impedancia del material 2. Vamos a ver acá este ejercicio que estábamos haciendo. Fíjese, esta es la impedancia del material 2 y ya tenemos esta es la permitividad relativa. Entonces tranquilamente podemos copiarle de esta forma, ¿no? Copiar cuando las permeabilidades sean las mismas. ¿Dónde se nos copió? Acá abajo, ¿no? Y le vamos a colocar como la permitividad relativa. Le voy a eliminar esto. Pues de esa forma podemos calcular. Fíjese, hemos hecho uso de esto, ¿no? Fíjense, en esta es permitividad relativa 2.25, aquí pueden ponerle 2.20, permitividad relativa, permitividad relativa, permitividad relativa y permitividad relativa. Entonces le dividimos para la permitividad relativa. Tenemos el ángulo de incidencia, que es el ángulo de Brewster. Tenemos aquí el valor y también el ángulo de transmisión, que es 6.38. Calculamos las impedancias. Entonces, esta impedancia, vamos a ver que esto es igual, entonces, la raíz de 80, que es la impedancia. Tenemos el ángulo de ¿ya? Y con esto podemos calcular ya el coeficiente de reflexión. Por favor, calculen el coeficiente de reflexión.
calculen luego me dicen los valores, ¿no? Por favor. Con tranquilidad, no hay ningún inconveniente que ustedes lo vayan realizando, ¿no? Menos 0,7988. ¿De cuánto? El total del ángulo, perdón, el coeficiente, positivo o negativo. Negativo, Inge. Menos 0,7989. 989. Ya, gracias. Verifique los otros compañeros y me avisan si hay que cambiar. Sí, está bien, Inge. Está bien, 0.79. Sí, Inge. ¿Ya? Y veamos el otro, el coeficiente de transmisión. Cero punto 2011. 2011. Verifíquenle, por favor. Sí, Jesús. Ya. Entonces, con eso hemos resuelto ejercicios de las polarizaciones que habíamos visto de polarización perpendicular, polarización paralela del campo eléctrico. Hemos calculado los coeficientes cuando incide en forma perpendicular y cuando incide en forma oblicua, ¿no? Los coeficientes de reflexión y coeficientes de transmisión. Con esto quedaría concluido la asignatura. El día lunes tenemos la prueba, martes ya les había indicado la mecánica para lo que es la exposición de los trabajos, y también no se olviden de verificar en el sistema lo que es la parte de seguimiento del sílabo y también lo que son las tutorías académicas. De validar, ya que la próxima semana tenemos que ya consignar las calificaciones y no sé, a lo mejor la próxima semana también ustedes les colocarán la segunda dosis, ¿no? Ya. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Inge, ¿me puede ayudar con la asistencia? Es que no avanza mi asistencia, por favor. Ya, señor Carcome. ¿Alguien más que tenga problema con la asistencia? Yo también, Inge, Yo también, Inge, por favor. de la asistencia.
Están solamente 30 y son 40 estudiantes. A ver, déjenme tomar lista. A ver, déjenme en este momento me voy a la computadora para ponerles la lista. Inge, una pregunta. Ya me he Sí. olvidado de poner la asistencia del día lunes. ¿Sí me puede ayudar con eso? ¿Qué? El día lunes, pero si el lunes no. Pues cierto, no. Con razón, no me acordaba. Ya, Inge, gracias. Estoy ¿Alguien puso la asistencia del día lunes? ¿Alguien puso? Lo que pasa es que si alguien ya puso la asistencia, me toca poner a todos, porque si no les va a salir a ustedes como falta a los demás. Si puso alguien la asistencia el día lunes. Ya, entonces, si no, entonces ya no hay ningún problema. A ver, déjenme tomarles lista. ¿Dónde tengo? Ya, entonces vamos a tomarles lista. Déjenme ponerle aquí. Señor Abril. Presente, Inge. Señorita Aguilar. Presente, Inge. Gracias. Señorita Aski. Presente, Inge. Ya, gracias. Señor Bonilla Eric. Presente, Inge. Ya. Señor Kaisalitín Stalin. ¿Cómo está? Señor Camacho Ismael. Presente, Inge. Señor Chanahuano José. Presente, profe. Gracias. Señor Chato Henry. Presente, profe. Ya. Señor Coello Anthony. Presente, Inge. Señor de la Cruz Jason. Presente, Inge. Están todos, parece. Señor Spin Brian. Señor Spin, no sé. Sí, señor Gallegos Christopher. Presente, Inge. Gracias. Señorita Gallegos María. Presente, Inge. Gracias. Señorita Gómez Odalis. Señorita Gómez Odalis. ¿Dónde está? Señorita Guerra María. Señorita Guerra María Daniela. ¿Poco está? Señor Yerena Andrés. ¿Dónde está? Señorita López Jessica. Presente, Inge. Gracias. Señor Madrid Emerson. Señor Manobanda Kevin. Presente, Inge. Señor Mayorga Mateo. Presente, Inge. Gracias. Señor Mena Cristian. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Monje Alexander. Presente, ingeniero. Gracias. Señor Morales Cristian. Presente, Inge. Señor Moyolema Kevin. Presente, ingeniero. Señorita Páez Cristina. Señorita Páez Cristina. ¿Dónde está? Señor Peralvo, él me dice que ya se había retirado, ¿no? Inge, ¿me escucha? Sí. Estoy presente. No sé qué pasó con el audio, no se ha escuchado. Señor Mateo Llerena. Sí. Ya está, señor Mateo Llerena. Señor Pérez Michael. Tampoco está, señor Pérez. No está.
Señor Sailema Fran. Ya. Señorita Sánchez Lisset. Presente, Inge. Gracias. Señor Santo Dani. Presente, profe. Señorita Solano Sharon. Presente, Inge. Gracias. Señor Sosa Rubén. Señor Sosa Rubén. Señor Tualombo Ricardo. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Zamora Harold. Presente, Inge. Señor Zúñiga Luis. Presente, Inge. Señor Carrillo Jonathan. Presente, Inge. Gracias. Señor Guamán Hermel. Presente, Inge. Señor Jacome Marco. Presente, Inge. Señor Maldonado John. Señor Tuapanta John. Presente, Inge. Y señor Vaca Kevin. No está el señor Vaca Kevin. Ya. Entonces ya les ayudo con la asistencia a los que están aquí presentes. Que disculpe, el señor Sosa me acaba de decir que se le fue la luz, que por favor le comunique. Ya, entonces, señor Sosa. Ya le pongo entonces, señor Sosa. Gracias. Ya, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Si no, muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo día lunes. Ya les subo las diapositivas en este momento de las clases de la semana anterior, que es la única que nos falta, y con eso estaría concluido el tema del electromagnetismo. Muchísimas gracias por su asistencia y por su paciencia, ¿no?, en esta materia que es un poquito complicada, más que todo es teórica y hemos tratado de hacerle lo menos pesado posible. Esperemos que se haya llegado con los contenidos básicos de esta asignatura a todos ustedes y que les vaya muy bien en las evaluaciones que tienen la próxima semana. Muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Inge. De igual manera para usted. Gracias, Gracias Inge. a ustedes. Gracias, Inge. Gracias, Inge.